he estado compartiendo esta trilogía de salmos que quiero terminar. Son 3 salmos que están unidos, el 22. Y el 22 nos presenta a Jesús como el pastor que da su vida por las ovejas. El Salmo 23 que nos presenta al gran pastor que cuida de nosotros. Y hoy quiero terminar en el 24 hablando acerca del pastor que regresa por sus ovejas, el pastor que ha prometido regresar, y este es un poderoso cuadro del príncipe de los pastores regresando por nosotros, regresando por su iglesia. Me encanta este salmo porque presenta una imagen del Señor muy hermosa. Y en esta noche nos toca pensar en ello o estudiar un poquito acerca de eso. Un día regresará y regresará como el Rey de Gloria, como cantábamos ahorita, y va a establecer su reino sobre el monte Sión, y su reino mesiánico será establecido de una manera maravillosa. Pero antes de leer el Salmo, quiero que allí donde estés hay 3 o 4 preguntas y quiero que las contestemos a la luz del Salmo, podamos pensar en el Salmo. Vamos a hacerlo de manera particular ahí. Contesta esas 3 o 4 preguntas que están en el cuestionario y luego todos las comentamos y posteriormente leemos el Salmo juntos. ¿Ok? Entonces vamos a tomarnos unos minutos para contestar allí las preguntas que tienen en su cuestionario. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Resume el verso 1 en una frase no poética, porque digo, ahí está muy bonito dicho, ¿no? Pero, ¿cómo lo pudiéramos decir? Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo, ¿no? Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo es hecho por Él y para Él. Todo es hecho por Él y para Él. Todo es parte de Él. ¿Sí? ¿Coincidimos? ¿Mande? Todo es creado por Él. Todo fue creado por Él, ok. Pues no hay ningún problema, lo entendemos adecuadamente. La segunda, ¿por qué el mar figura con tanta prominencia en esta declaración acerca de la creación de Dios? Y pudieron haberse apoyado en esos 2 pasajes que están ahí, pudieron no haberse apoyado, y si lo sabemos, o si sabemos por qué, pues contestarlo, ¿no? ¿Alguien le contestó esa? A ver. Porque el Espíritu de Jehová está sobre las aguas, sobre el río, sobre la faz de la tierra. A ver. Yo creo que una de las cosas que demuestra el pasaje es lo sorprendente de que el planeta, 3/4 partes de él es agua y 1/4 parte es tierra. Y lo que sobresale aquí es el poder creativo de Dios para sostener un planeta que tiene desequilibrio. Porque normalmente el separar las aguas de la seca para llamar, o separar las aguas de las aguas para llamar a lo seco tierra y a las aguas mares, es algo que está dentro del misterio de Dios, de lo que está creado. ¿Y
Incluso si lees ahí lo que dice Génesis. Porque en realidad, permíteme, porque entre el versículo 1 y el versículo 2, hacer alusión a cualquier otra cosa es caótico, porque la creación es perfecta en el 1 y la creación está en pecado en el versículo 2. O sea, el asunto de que haya un caos en el capítulo 2 y que el Espíritu de Dios sea el equilibrio, habla en un paso en el que realmente está escondido el resto de todas las cosas que la gente no tiene explicación. Cristo los profetas en la profecía de Ezequiel, en la profecía de Isaías con respecto al Lutero y todo lo demás, porque ahí es donde teológicamente se entera pues el hecho de la sublevación y la revelación de Satanás en el cielo. Y si leemos lo que Génesis dice, separó las aguas de arriba de las de abajo, ¿no? Y ese también es algo que está en el misterio de Dios y que quizás no logramos entenderlo como un día lo entenderemos. Bueno, ¿alguien más contestó algo ahí? ¿Hay alguna otra aportación que tienen en esa pregunta? A ver, de la naturaleza, de la autoridad de Dios en la naturaleza. Ok. No solo sobre las aguas, sino sobre toda la naturaleza, pero aquí en particular se destaca el agua, ¿no? Bueno, ¿qué miembros de nuestro cuerpo deben ser entregados al Señor, según lo que el Salmo dice? Arnoldo, nuestro corazón, nuestras manos, el alma. Por ahí se les está yendo uno. No, sí, pero ahí en el Salmo hay 4 visibles, ¿no? Las manos, el corazón, el alma y la boca. La boca o la lengua, pues con lo que hablamos, ¿sí? Están ahí descritos, ¿no? Ahora, ¿qué aspectos del carácter de una persona son representados por estos miembros? ¿Qué creen ustedes que muestran? Arnoldo. De la pureza. Pureza. Las manos, la santidad. Santidad. Integridad. Sinceridad. La veracidad del alma, porque el alma no está sujeta a cosas malas. Bueno, vean que hay varias cosas que pudiéramos destacar allí de nuestro carácter, ¿no? En este salmo. Y la última pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de gloria de este rey en los primeros versículos? Sobre todo lo ven en los primeros 4 versículos. ¿Qué cree usted? A ver, Eduardo. Su creación. Su creación. La tierra, los mares. Ajá. Grandeza. ¿Cuál? El mundo y los que habitan en él. Ajá. Grandeza y plenitud. Grandeza y plenitud. ¿Nos quedamos con esos? La santidad. Santidad. ¿No? Bueno, vamos a tener un panorama un poquito más claro ahorita. Abran sus Biblias ahí, por favor, Elmer, ¿me ayudas? Al Salmo 24. Y vamos a leer este Salmo como se cree que era. Gracias. Como se cree que era leído. Vamos a ver si nos podemos organizar para hacerlo. De hecho, la tradición judía cree que este salmo fue escrito para como una conmemoración, del regreso del arca a Jerusalén. El arca había sido llevada por los filisteos, había sido sacada de la capital, por X o Y razón había llegado a la casa de Obed-Edom, y un buen día David dice, es el tiempo, es el momento de traer el arca de regreso a casa, y se cree que cuando la nación entera volteaba o miraba este acontecimiento, ese evento para conmemorar, citaban este salmo. Entonces la iglesia primitiva, años después, lo tomó como un salmo de ascensión, es decir,
un salmo en el que se entonaba para entrar, para introducirse a la presencia de Dios. También fue usado como un salmo de procesión, es decir, un salmo con el cual los adoradores se acercaban al templo, pero también era un salmo en sus últimos versos que nos permite tener la expectativa de la venida del Señor. Entonces, como era todo esto, o una parte de todo esto, este salmo era cantado por los peregrinos que venían a adorar, por los sacerdotes y también por un representante de los peregrinos. Entonces, vamos a tratar, Rafael, ¿me ayudas? Ven para acá. Vamos a tratar de hacer esto como sonaba cuando los israelitas iban a la casa de Dios. Ustedes leen en voz alta los primeros 2 versos y yo la voy a hacer de sacerdote, voy a leer el verso 3 y luego Rafaela va a ser del representante de ustedes no lo votaron, no lo eligieron, porque si lo hubieran votado a lo mejor no lo votan, no lo eligen, entonces él va a ser el representante de los peregrinos y luego ustedes regresan y leerán el verso 5 y 6 y luego terminarán leyendo el 9 y el 10, ¿ok? ¿Nos entendemos más o menos? Leen 2 ustedes, leo 1 yo, leo otro él, 2 ustedes, 1 yo y otro él. Entonces ustedes empiezan con el 1 y el 2, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová es fuerte y valiente, Jehová es poderoso en batalla. Gracias. Ahora imagínense qué cuadro tan más increíble, ¿no? Viene gente al templo, vienen peregrinos expectantes de adorar al Señor y todos ellos están tomando este salmo o están tomando esta idea y también es considerado como un salmo de ascensión. Ya he explicado el concepto de un salmo de ascensión. El templo tenía escaleras para subir y muchas de esas veces ellos daban un verso en un escalón, esperaban subir al otro escalón para dar otro verso, subían otro escalón y daban otro verso, subían otro escalón y daban otro verso, porque la idea en los salmos no es que entramos a la presencia de Dios, la idea en los salmos es que subimos a la presencia de Dios, es decir, la presencia de Dios no está a nuestro nivel. Para ellos era claro porque tenían escaleras, ¿sí? Para ellos era claro, tenían que subir para llegar allá, ¿no? Recuerdo cuando estábamos en la luna de miel y nos tocó todavía subir ahí, ayúdame, la pirámide Chichén Itzá, ¿no? Y estaba todavía ahí en elección de que si era o no era maravilla del mundo. Pero nos tocó subir y alguien nos dijo, posiblemente sean de los últimos que suban estos, ¿no? Y yo recuerdo que vi una cuerda, estaban todas las escaleras y vi a las orillas que había cuerdas. Y yo dije, pues, volteé y vi para arriba y dije, yo creo que sí puedo. Y empecé a subir, pero me di cuenta que iba por el centro de la pirámide y todos iban por la orilla, agarraditos de la cuerda, ¿no? Entonces, allá arriba tuve la explicación por qué. La explicación que el guía estaba dando arriba de la pirámide es que la idea de la cultura maya era una idea sacrificial de subir a adorar a un lugar alto y había la idea del sacrificio. Entonces las escaleras están sumamente empinadas, entonces comienzas a subirla como que muy erguido y rápidamente te tienes que casi subir de rodillas, pues. Entonces la gente que ya sabía
mejor usaba la cuerda para irse apoyando, ¿no? Entonces, yo muy salsa e ignorante del asunto. Entonces, en el concepto judío, en el concepto de los israelitas, ascendían a la presencia de Dios, no entraban. Y yo sé que para nosotros la palabra entrar es común, cuando decimos vamos a entrar a la presencia de Dios, pero en el concepto de ellos no era así. Ahora, déjeme tener el bosquejo general de este salmo. En los primeros 2 versos encontramos un himno. Lo que usted tiene allí en ese salmo, en los primeros 2 versos, es un himno. Es un himno corto, ciertamente. Es un pequeño himno que reconoce y alaba a Dios como el dueño y señor de la tierra. O sea, aquí no hay duda. Lo que Dios está básicamente diciendo, ¿me consigues una extensión? Lo que básicamente el Salmo está diciendo es que Dios es amo y señor de la tierra. Él se presenta aquí como amo de todo. Y se nos da una imagen poética de la creación, ¿no? De Jehová es la tierra, o sea, una idea romántica, ¿no? Pero el mundo entero realmente es pertenencia de Dios. Lo que pasa es que el mundo está bajo la maldición del pecado. Y la promesa bíblica, la sentencia bíblica, es que un día Jesús va a reconciliar todas las cosas. Y esa reconciliación de todas las cosas también incluye la reconciliación de la tierra. Es decir, pondrá en orden lo que hoy se encuentra desordenado. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué la creación se encuentra desordenada? Y la respuesta por qué se encuentra desordenada es por el pecado. El hombre ha abusado increíblemente de la tierra. El hombre no ha tenido una responsabilidad como Dios hubiese deseado, edificado al principio. Y aquí hay dos contrastes que el salmista está haciendo, porque básicamente habla de mares y de ríos, y lo que tenemos que entender es que para algunas culturas de Oriente en aquellos días el mar y el río eran dioses paganos, porque no estaban adorando la creación, no al creador, como muchas de las religiones de nuestros días ponen su centro de adoración en lo creado y no en el creador. Pero curiosamente estos dos dioses representados en el mar y en el río se hacían llamar Yam y Nahar. Y Yam y Nahar eran rivales de Baal, una deidad pagana muy conocida en la escritura. Nosotros no tendríamos problema para identificar a Baal en la Biblia, pero básicamente lo que vemos aquí es que Yam y Nahar eran rivales de Baal. Y si nosotros entendemos esto, es como Dios diciendo, no se equivoquen, Yam y Nahar no son rivales de Baal. O sea, Yam y Nahar, es decir, el mar y el río, yo lo crié, yo lo hice, yo lo formé. Entonces era una idea de contraste en el entendimiento que aquel día tenían acerca de el mar y de los ríos. Pero en estos pequeños versos el valor teológico del Salmo es increíble, porque destacan el poder creador de Dios sobre cualquier deidad pagana. El Salmo también nos dice algo interesante. Si Dios es amo y Señor de toda la tierra, entonces la pregunta es, ¿qué somos nosotros? Si Él es amo y Señor de toda la tierra, entonces ¿dónde quedamos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Súbditos, mayordomos, administradores de lo que Dios ha dado. ¿Sí? Siervos. O sea, no somos dueños, no somos amos. Y la Biblia es clara en ese sentido. Como dijera Pablo a los Corintios muchos años después, escribiéndoles, somos de Cristo, ¿sí? Y Cristo es de Dios, es lo que Él dice. Entonces nosotros somos de Cristo, somos parte de su creación, nos debemos a Él. Pero también el Salmo en estos versos nos hace pensar en una parte del Evangelio que no es estimada, en una parte del Evangelio que no es
puesta en consideración de la manera que Dios demanda. Nos pone a pensar en la responsabilidad ecológica que tenemos. O sea, la responsabilidad que tenemos de cuidar lo que es de Dios. Hay gente que no va a valorar eso. Pero nosotros que sabemos que la tierra es de Dios, deberíamos tener en un alto sentido nuestra responsabilidad ecológica. Así como que de repente llegamos al punto de decir, ¿cómo que nuestra responsabilidad ecológica, ¿no? Si todos están destruyendo el ambiente, ¿por qué yo voy a ser raro? ¿Por qué yo voy a ser el único que voy a cuidar el medio ambiente? Y no te has puesto a pensar que en realidad la vida cristiana, la fe evangélica es una fe que funciona como una contracultura. Funcionamos como salmones, ¿no? El salmón nada en contra de la corriente. Eso es ser un discípulo, eso es ser un hijo de Dios. Estamos en contra de la corriente. Si 1000 dañan el medio ambiente en el que vivimos y te va a tocar remar 1000 contra uno, o sea, el salmo es tan claro, es de Jehová. Y porque es de Él y porque nosotros somos mayordomos de todo lo que Él ha creado, deberíamos asumir nuestro papel en este sentido de lo que el Salmo dice. Vayan al Salmo 119:90. Observen cómo ahí el salmista nuevamente toma esta idea y nos permite tener una maravillosa seguridad de lo que Dios está afirmando, diciendo allí para su creación. Salmo 119, verso 90. De generación en generación, es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y su disciplina. Vean cómo el salmista está diciendo, generación a generación, allí está tu fidelidad. Y lo dice de una manera tan clara. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Es decir, Él edificó, Él estableció, pero no la abandonó. O sea, subsiste gracias a que Él sigue teniendo el control total de esta creación. Entonces tenemos ahí los primeros 2 versos de este salmo y tenemos básicamente un himno corto que destaca y que alaba el papel creador de Dios en este salmo. Ahora pasamos al verso 3 y 6 y cambia un poquito de sentido el salmo, porque lo que el verso 3 y 6 habla es acerca de verdaderos adoradores, cómo la gente debe aproximarse a la presencia de Dios. Y en esta parte el salmo es muy similar al Salmo 15 que ya hemos estudiado, que hace la pregunta, ¿quién subirá a tu monte santo? ¿No? Y de lo que es visible, la creación es visible, y de lo que es visible, el salmista pasa a lo que es invisible. Es decir, comienza a hablar de cosas que no podemos ver, que no podemos identificar. Si tomamos la pregunta del verso 3 de este salmo, ¿alguien la pudiera leer ahí para que todos estemos en tenor? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es la pregunta que el salmista está haciendo, y básicamente el verso 4 la contesta. Y si nosotros pensamos en este salmo como un salmo mesiánico, es decir, que nos habla del Mesías, nos daríamos cuenta que básicamente Jesús es el único hombre perfecto, es el único hombre que cumple en totalidad estas 4 expresiones, y pudiéramos pensar en Él como el hombre perfecto. Pero la pregunta clara que el salmista está haciendo es, ¿quién va a subir al monte de Jehová? El monte de Jehová aquí nos habla de un lugar ciertamente específico para el salmista, pero también subir al monte de Jehová nos habla de una condición en el corazón. Vuelvo a decirlo, el monte era cuesta arriba, a su presencia se sube, según lo que dice este salmo, y para subir a su presencia se requiere diligencia. O
Subir equivale allí a adorar y reconocer su poder divino. Subir ahí equivale a adorar y reconocer su poder divino. Ustedes se acordarán de Jacob, que fue diligente toda aquella noche hasta recibir su bendición, ¿no? Y pudiéramos decir que Jacob esa noche fue diligente, ¿cierto? Estuvo allí, permaneció allí hasta obtener la bendición de Dios. La cultura de nuestros días y el cristianismo a veces de nuestros días quiere la bendición sin la diligencia. Y tú vas a encontrar que en la Biblia la gente que fue bendecida fue gente diligente. Fue gente diligente. A veces las personas, los individuos, con un entendimiento equívoco del Evangelio, quisieran la bendición. Y quisieran esa bendición en papel celofán, en empaque dorado, en empaque de madera, con un gran moño, y quisieran simplemente la bendición, pero no están dispuestos muchas veces a ser realmente diligentes para tener esa bendición. Y creo que cuando hablamos de diligencia pudiéramos pensar en muchos sentidos y en muchas áreas de nuestras vidas donde nosotros mismos en algún momento hemos fracasado en nuestro crecimiento espiritual tan solo por no ser diligentes. Y no sé si pudiéramos pensar en las adversidades o en los enemigos de la diligencia, ¿no? Lo que se opone a que tú y yo seamos diligentes. ¿Qué creen que se opone a que nosotros seamos diligentes en nuestra búsqueda por Dios? ¿Pereza? Sí, Pereza. Otra que es bien importante es el desánimo. Desánimo. La gente tiene expectativa falsa de la presencia de Dios. La presencia de Dios no es que te emociones. La presencia de Dios es conocerlo en su interés y saber cómo puede obrar. Entonces hay gente que si no tiene emoción, Dios no se movió. Y entonces el arma más poderosa que el diablo puede usar en los cristianos es el desánimo. ¿Ok? ¿Pudieran pensar en otra parte de pereza y de diligencia? la conformidad. Y tenemos gente que el crecimiento natural en la vida de una persona es natural, ¿no? Comienza a crecer y crecer. Cuando un par de padres tienen un niño y de repente ese niño no está creciendo como debería de estar creciendo porque los meses están pasando, porque lo están nutriendo, lo están alimentando bien, pues lo llevan al doctor para saber qué es lo que está pasando. El crecimiento biológico es natural, es decir, se va dando. El crecimiento espiritual no es natural, es decir, yo tengo que tener diligencia para asumir aquellas responsabilidades que yo debo tener para crecer espiritualmente, para orar, para leer la Biblia, para comprometerme con el estudio de la palabra de Dios. Y todo esto requiere diligencia. Ahora, vean cómo es que el Salmo nos presenta un cuadro de realmente poder ser diligentes, ¿no? Y también nos presenta el cuadro de un rey que está llegando, ¿no? Y pudieras pensar en algunos hombres que fueron reyes. Y David, por ejemplo, David, quien te recuerdo que asesinó, se llenó de lujuria y al final de su vida llenó su alma de orgullo y censó al pueblo cuando Dios no le pedía que lo censara. Y pudieras decir, bueno, ¿cómo es que este hombre estuvo delante de la presencia de Dios? ¿Cómo es que aún de este hombre el testimonio bíblico que tenemos es que era el hombre conforme a qué? Al corazón de Dios? Y pudiéramos pensar en Salomón, su hijo, y pudieras darte cuenta de esos momentos increíbles que Salomón tuvo en la presencia de Dios, dedicando el santuario, el templo, y se nos dice que no había necesidad que los sacerdotes ministraran, la presencia de Dios estaba allí, pero termina su vida siendo un idólatra, porque no solo fue inclinando su corazón a los dioses que
las mujeres que ellas adoraban, y Salomón poco a poco se fue convirtiendo en un idólatra. O pudiéramos pensar en otro rey que sobresale en la historia de los reyes, Ezequías, pero Ezequías al final de su vida cayó en orgullo. Y tú dices, ¿de qué rey está hablando este salmo? Pues definitivamente no está hablando de ninguno de esos reyes, porque todos estos reyes eran faltos como tú y como yo y como cualquier ser mortal. Definitivamente el salmo está hablando de Jesús. Ahora, en esa parte del salmo encontramos la condición de quien se acerca a adorar al Rey de Gloria. Y solamente quiero destacar algo antes de entrar en ellas. Las cualidades que aquí se muestran no manifiestan una condición libre del pecado, pero lo que sí muestran es una integridad básica de una motivación interior y también de una conducta exterior. Y el Salmo lo que a mí me muestra es el gran valor que Dios da a la honestidad en el momento de adorar. El gran valor que Dios da a la honestidad cuando se trata de adorarlo. Por esa razón, las características que aquí se muestran son morales y éticas. Dense cuenta que no dice que para entrar a la presencia de Dios tienes que venir con un peinado ostentoso, con un vestido de cierta forma, o con traje, o con corbata. No habla de eso, ¿verdad? No dice que tienes que acercarte a la presencia de Dios. No habla de la imagen. Está hablando de cosas que tienen que ver con el carácter. Y adorarlo con honestidad es lo que debe marcar nuestro estilo de adoración. Lo que tiene que marcar nuestro estilo de adoración no es la música, no es las voces con las que cantamos, no son los instrumentos, no son los estilos musicales. No nos equivoquemos. Lo que tiene que marcar nuestra adoración es tu honestidad al adorar a Dios. Y vemos que aquí lo que el salmista está destacando es personas que conducen su vida con integridad. Con integridad. Mira, el daño de la religión, cuando hablamos de servir y de adorar al Señor, el daño que la religión ha ocasionado en nuestros días y en otras generaciones son los formatos. La religión da formatos y tienes que empezar así y tienes que seguirle así, y en esta parte tienes que hacer esto y en esta parte tienes que hacer esto otro, y vamos asumiendo formatos y liturgias que lo único que tienes que hacer con los formatos y las liturgias es ponerle on otra vez, y lo vas a hacer automáticamente igual, sin genuinidad, sin honestidad de tu corazón, simple y sencillamente porque la maquinaria ha sido prendida, ha sido activada, ¿no? Les platicaba de esta niñita el domingo y me estaba acordando de ella porque vi una foto, ¿no? Estaba ahí en una célula, en un grupo de hogar, y llegaron el tiempo de la oración y empezó a orar. Mi papá estaba ahí dirigiendo esa célula y la niña dijo: ya va a llorar Fernando. ¿Qué? Le dijo su mamá. Que ya va a llorar Fernando. Cállate. Y la llamó por su nombre, ¿no? Y en eso, en el otro lado de la reunión estaba mi papá y comienza a llorar. Entonces, la niña sabía el formato y era una niñita de, no sé, 3, 4 años. Era muy inteligente. Entonces, así somos nosotros. Llegamos a la iglesia y nos aprendemos el formato, ¿no? Llega la persona el primer día a una congregación, no sabe nada de la congregación, ve al que está al lado que está levantando las manos, levanta las manos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero si se trata de levantar las manos, las levanto. Voltea atrás y ve a la llorona que está atrás y comienza a llorar. Y la gente dice: está llorando, el Señor la está tocando. No, no la está tocando, está imitando. Porque la primera instancia que nosotros tenemos en la iglesia para camuflajearnos es la imitación. Y luego nos sentamos y te sentaste enseguida del más gritón en la congregación. Mal empieza el pastor a predicar cuando ya se aventó 5 amenes y gloria a Dios, aleluya, y entonces el otro también está gritando ya al rato. Cuando no tiene sentido que esté diciendo ni siquiera un amén, ¿no? Mi pregunta es genuino eso? ¿Es honesto eso?
No, porque simple y sencillamente prendiste el on, prendiste la invitación, prendiste simplemente la maquinaria y está funcionando. Y el problema con la maquinaria cuando está funcionando es que tienes el formato, tienes la liturgia, pero no tienes la honestidad. Estábamos en un taller de evangelismo una vez, estaba predicando ahí, compartiendo la persona que estaba exponiendo la palabra. Yo tenía atrás a unas, pues me lleva muchos años, es una anciana ahora, pero él estaba tratando de decir que la chamba del evangelismo era en la iglesia. Y entonces este hermano dice, ¿o qué quiere usted? ¿Que el Señor mande a los ángeles a hacer el trabajo? Y dice esta viejita que estaba atrás de mí, que tiene años y años en el caminar del Señor, amén, que los mande. ¿No? ¿Por qué? Porque prendemos la maquinaria y usamos los formatos y usamos los ademanes y usamos todas las cosas que vemos y pensamos que eso es la fe. Y te encuentras con pasajes como estos y te das cuenta que la adoración es mucho más que cantar, mucho más que decir gloria a Dios, aleluya, mucho más que saltar, mucho más que tener las liturgias. Vean lo que el salmista aquí está diciendo que el adorador debe de tener. Número 1, ¿qué dice? Manos limpias o limpio de manos. Usted se acordará en el primer sistema formal que tenemos de adoración, ahí en el desierto, el tabernáculo, usted se acordará que había elementos o muebles en el santuario. Había un altar al principio que era donde se hacían los sacrificios e inmediatamente después de ese altar había un lavacro. Y en ese lavacro pasaba el sacerdote para lavar sus manos, posiblemente sus manos estaban llenas de sangre, de vísceras, de todo lo sucio que podía haber en un animal. Lo segundo que el sacerdote hacía para ministrar la presencia de Dios en el tabernáculo era lavar sus manos. Pero ese lavacro, ese mueble que estaba ahí en los atrios, era de cobre. Y se cree o se piensa que el interior de esa fuente, de ese elemento que tenía agua, era tan tallado el bronce que provocaba una idea que cuando llegabas y te lavabas las manos era como un espejo donde podías ver la suciedad, porque pudiera ver que hubiese botado todo eso sobre tu rostro. Y la idea no es que no solamente lavaban sus manos, lavaban todo lo que se había ensuciado. Entonces dice aquí el salmista, si vamos verdaderamente a subir a la presencia de Dios, tenemos que preocuparnos por algo, tenemos que preocuparnos por tener manos limpias. Ahora, en esta situación, manos limpias o limpio de manos, nos habla de una limpieza exterior, es decir, lo que se ve. ¿Verdad que si tú eres papá, por ejemplo, y llamas a tu hijo a comer y tu hijo ha estado jugando en el jardín y ese día habían regado el jardín y el niño estuvo ahí con las plantas y con el lodo y ya era todo batido y tú lo ves que el niño llega a tu mesa y está listo para comer, ¿qué es lo primero que haces? Pues ve y lávate las manos antes de comer, ¿verdad? Porque estás esperando que al acercarte a un alimento físico, a algo que es lo que nutre la vida de tu hijo, pues haya limpieza. Ahora, cuanto más cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nosotros debemos de estar limpios de manos, es decir, tenemos que manifestar un carácter íntegro y una conducta intachable. El llamado de Dios al sacerdocio en el antiguo pacto sigue siendo el mismo en este pacto. Usted recordará una de las premisas en el santuario, en el adorar a Dios, era sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que buscar manos limpias, es decir, tenemos que buscar que nuestra vida y nuestra conducta concuerden con lo que decimos que somos, con lo que creemos que somos. Y esto habla básicamente de lo exterior, lo que se ve. Miren ahí Deuteronomio 26, versículo 13. Deuteronomio 26, verso 13.
Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. He sacado todo lo que había consagrado. La idea era era una consagración. Ahora, yo sé que ya no estamos en esta situación, en una situación como la que ellos estaban, pero créanme, necesitamos consagrar nuestras vidas, y no como mera repetición de frases, porque es muy sencillo decir: Señor, consagro mi vida. La pregunta es: ¿y cómo la gente sabe que tú has consagrado tu vida? ¿Cómo la gente pudiera saber que tienes manos limpias? Porque tu vista ha sido transformado. No volteas para donde otros voltean, no tocas lo que otros tocan, no hablas lo que otros hablan, no te contaminas con lo que otros se contaminan. Allí es donde la gente ve si realmente tú y yo estamos consagrados. Eso. Normalmente el que se consagra no promueve su marca, porque la iglesia no tiene cristianos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta clase. Normalmente a la gente que hay que tenerle miedo es el que tiene el eslogan de que eres espiritual, porque no es. Ahora, el asunto del que se consagra y del que está entregado, normalmente lo que vas a ver es que la gente sabe que se mete con Dios. Y la pureza, la limpieza no se promueve. Es evidente, se da testimonio de ella. A la bajada de Moisés de la montaña, el rostro de Moisés era resplandeciente y era irresistible. Cuando estás con Dios eso sucede. Cuando la gente se promueve que yo, que esto, que aquello, a ese hay que tener miedo. Ahora vean lo segundo: puro de corazón. ¿Y cómo yo sé? Bueno, lo primero me habla de pureza externa. Las manos limpias me hablan de pureza externa. Puedo saber si sus manos están limpias o están sucias. Puro de corazón nos habla de una pureza o limpieza interior. Y esta solo se alcanza o solo se llega a ella por la gracia de Dios. Esta pureza de corazón es manifestada en una vida creciente, en una santidad práctica, no de labios. O sea, no tengo que exhibir mi santidad, es decir, ayuné 5 días, oré toda una noche. No tengo que decirlo, lo que decía mi papá, eso es proclamarte a ti mismo. El verdadero adorador no se proyecta a sí mismo, no dice lo que ha hecho para la gloria de Dios, porque si yo digo lo que aparentemente he hecho para la gloria de Dios, no vale, me estoy proyectando yo, y el verdadero adorador lo último que quiere es proyectarse él a sí mismo, pero lo que quiere es en cada oportunidad y en cada momento glorificar el nombre de Cristo. Entonces, esta pureza de corazón me habla de algo interior, de la obra de gracia de Dios en mi vida, en mi interior, pero es manifestada también en una santidad práctica, no en una santidad de labios. Es bien fácil decir que soy santo. Es bien fácil decir que hago esto y que hago lo demás y que también le agregué esto a hacerlo. Pero eso no es lo que Dios está buscando. Lo tercero que el salmista dice es que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y pareciera ser que la idea del salmista original en estas palabras nos habla de alguien que no ha dirigido un afecto hacia algo que no es Dios. Es decir, nos habla de ser libres de todo tipo de idolatría. Ahora, fíjense, dense cuenta que la idolatría es algo arraigado en nuestra cultura. Y cuando venimos de la religión cultural de este país o de América Latina y venimos al Señor, es común que la gente diga: ya dejé los ídolos atrás. ¿Ha escuchado esa expresión usted? O ya salí de la idolatría, gloria a Dios. ¿La ha escuchado? Sí, nomás que pasa algo. Dejamos los ídolos que teníamos atrás y agarramos otros. Agarramos al pastor, agarramos al cantante, agarramos al otro, agarramos al que ora bonito, agarramos al que tiene don de esto, agarramos al que tiene don de este otro. Y ya dejaste a San Judas, a María y a... ¿Quién es el que voltean? A San Judas, ¿no?
o a San Antonio, ustedes que saben, yo no. Pero dejaste todos esos y ahora tienes una nueva colección. Porque todo aquello que roba tu atención de Dios es un ídolo. La propia Biblia, porque hay gente que tiene la Biblia en todas partes, entonces vamos cayendo en idolatría y no nos damos cuenta. Ahora, esta es, no elevar su alma a cosas vanas, es esto, es estar limpio de idolatría. Ahora, cuando tú idolatras a algo o a alguien, esperas demasiado de esa gente, exiges demasiado de esa gente, esperas una conducta intachable. Y por eso es que hay tanta gente decepcionada y desilusionada de la fe. Cuando tú pones tu afecto en una persona y esa persona falla, no te enojaste con esa persona, te enojaste con la fe. Estás decepcionada de la fe. Y si tú regresas simple y sencillamente a evaluar por qué pasó todo esto, rápidamente entenderás, pusiste tus ojos en alguien, en algo. Y Hebreos 12 es tan claro cuando nos habla de poner los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, aquel que ha puesto su alma en cosas vanas es una persona deshonesta. Miren, hay dos pasajes que tienen ahí, Salmo 31:6 y Jonás 2:8. Vamos a considerar esos dos pasajes en esta sección. Lupita, ¿tienes uno? Por favor. Vanidades ilusorias. ¿Qué dice que hace Jehová? ¿Los qué? Los aborrece. Son idólatras. Han puesto su enfoque, su vanidad, su esperanza en vanidades ilusorias, no son ciertas. Tú lo imaginaste, es una ilusión, ¿sí? Luego vean Jonás 2:8. Pastor. Los que siguen vanidades ilusorias han abandonado ¿qué de Dios? La misericordia de Dios. Entonces, el salmista está diciendo no haber dado a tu alma a cosas vanas, a algo ilusorio. Es decir, no te vuelvas idólatra de otras cosas. Número 4. La cuarta característica que ahí el salmista destaca es no ha jurado con engaño. La idea aquí es no defraudar a nadie con un pretexto espiritual o religioso. No decepcionar a nadie con un pretexto espiritual o religioso. Incluso aquí pudiéramos pensar en dar falsas declaraciones acerca de la palabra de Dios. Común es en nuestra colección de situaciones del andar cristiano, que de repente la gente dice cosas, se quiere ver muy bíblico, ¿no? Y de repente dice la gente, como dice la Biblia, ayúdate. Y tú te quedas, te rascas la cabeza. Proverbios, Salmos, y andas buscando de dónde que sacó, ¿no? Eso. O como dice la Biblia, ¿no? Inventa cualquier cosa, o saca cualquier cosa. Entonces, usar con un pretexto religioso o espiritual algo simple y sencillamente, como decimos en buen español, para traer agua a tu molino, o sea, para lograr un beneficio. O cuánta gente, por ejemplo, ha llegado a negociaciones, vamos a pensar en negociaciones, y llega ahí alguien que se presenta como cristiano a una negociación, y dice ahí en esa negociación, no, mira, y con el favor de Dios nos va a ir muy bien. Y el otro que no tiene a Dios de su lado dice, con el favor de Dios. Pues este está bueno porque trae a Dios. Y es más, mira, vamos a orar ahorita antes de firmar, para que nos manden. Aleluya, dice el otro, ¿no? Hasta que me llegó uno que tiene la gracia y la misericordia de Dios. Y está el otro bandido orando, ¿no? Ahí, Señor, y que ayúdanos y bendícenos y vamos a sembrar esto. Y aquí dice que va a dar tanto, pero tú nos vas a dar el triple. Y el otro que está aquí pensando en números, ya sacó cuentas y dice, este está bueno. Firma, viene la cosecha a la vuelta de 4 meses, 3 meses,
y resulta que era un vil bandido, ¿no? Y se llevó todo, lo dejó en la bancarrota, pero lo dejó bien orado. No sale la excusa, es que era falto de fe por eso. Entonces aquí es donde vemos, esto es jurar con engaño, es usar con un pretexto religioso o espiritual algo nuevamente para querer lograr algo para tu beneficio. Ahora, piensen en lo que dice el verso 6, miren lo maravilloso del versículo 6. ¿Alguien lo lee, por favor? Salmo 24, verso 6. Siempre habrá una generación que busque el rostro de Dios de manera genuina y honesta. Siempre la habrá. En medio de la corrupción, en medio de la perversidad, en medio del engaño, siempre habrá la manifestación de verdaderos y genuinos adoradores. Ahora, vemos en la Biblia algo que es claro y que es notorio en nuestros días. Siempre que hay algo verdadero, inmediatamente después se levanta algo falso. Y eso es lo que trae gran confusión a veces en nuestros días. Porque pareciera ser muchas veces que lo falso es lo que atrae más. Y atrae más por una razón, porque se hace hincapié en cosas que a nosotros nos agradan, pero que a la lectura de este salmo claramente no son genuina y verdadera adoración. Estas características que vemos aquí no es para que una persona alcance la salvación. O sea, no alcanzamos la salvación por tener manos limpias. ¿O qué pecador conoce usted que cuando llegó al Señor tenía tan limpias las manos que Dios le dijo, te voy a perdonar? ¿Conoce usted a un pecador así? ¿O qué pecador conoce usted que haya tenido el corazón puro, que cuando llegó a Cristo dijo Cristo, nunca había encontrado un corazón tan puro? O sea, estas características lo que manifiestan y lo que muestran aquí es la salvación de una persona que ya ha estado en comunión con Dios y que está creciendo en santidad progresiva. Eso es lo que se manifiesta aquí. Terminamos del verso 7 al 10. El Salmo regresa a levantar alabanza al Rey de Gloria. Y lo que vemos en estos versos es básicamente un grito de batalla para la iglesia, quien espera deseosa el regreso del Rey. Ha sido un salmo que ha expresado el deseo de la iglesia de que el Rey regrese. Aunque Él sigue llegando en estos días al corazón de mucha gente por medio del Evangelio, un día este pasaje será literal y su gloria resplandecerá y Él vendrá de una manera increíble. Miren Malaquías 3:1, por favor. Vamos a ir a Malaquías 3, versículo 1. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si ustedes se dan cuenta en el Salmo, no solamente hay una procesión de gente subiendo y esperando la venida del gran Rey, no solamente hay gente involucrada esperando esa venida, pero pasa algo increíble. Se habla de puertas, y las puertas también están participando en ese entrar del Rey de Gloria. Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su gracia, sino por su preciosa sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora quiero que observen eso. Esto de haber obtenido eterna redención es que solo Jesús tiene la facultad de compartir con nosotros redención. Nosotros no podemos obtener la redención por nuestros propios méritos, pero una vez que Jesús ha obtenido eterna redención, Él la comparte con nosotros y nosotros gozamos de comunión con ese Rey
gracias a su sacrificio en el Calvario. Pero la idea en estos últimos versos del Salmo es la venida del rey a Sión. Y bíblicamente nosotros entendemos que la tierra será llena de su gloria y Jesús reclamará su herencia, según Apocalipsis 19. Y luego regresamos al cuadro del Salmo y nos damos cuenta, las puertas están participando en esta entrada triunfal a la entrada del gran rey. Estas puertas se creen que eran majestuosas, las puertas que estaban en esta ciudad eran majestuosas. El Salmo está escrito en un salmo donde esta ciudad brillaba, era el momento esplendoroso de esta ciudad. Pero me encanta que de forma poética el salmista dice que las puertas no llegan a ser suficiente para albergar al rey. Es decir, a pesar de la majestuosidad que estas puertas pudieran haber tenido en ese momento específico en el que el Salmo está escribiendo, no son suficientes para albergar al rey. No son suficientes para albergar al rey. Esas puertas abiertas muestran la expectativa de su regreso. Y eso debe ser una lección para nuestra generación. Nuevamente enfatizo esto, tenemos que estar expectantes de su regreso. Y mientras los días pasan y mientras las generaciones transcurren, nosotros no tenemos por qué callar, nosotros no tenemos por qué dejar de hablar a nuestros hijos, a nuestros nietos, hasta donde Dios nos permita, acerca del regreso de este gran rey. Ahora, ¿por qué es que regresará? Mira, cuando el Rey de Gloria reclame Jerusalén para sí, Él habrá derrotado todas las naciones, según lo que dice Apocalipsis 19. Después de la gran tribulación habrá una tierra renovada, un Israel restaurado y un reino justo por 1000 años, según Apocalipsis 20. Pero la verdad en nuestros días es que Él está sentado en el trono de su Padre. ¿Dónde? ¿Dónde está ahora? En el cielo. Pero cuando Él venga reclamará el trono de David sobre la casa de Jacob. Y esa era una promesa que Lucas 1, versos 30 nos lo dice claramente, que Él se iba a sentar sobre el trono de David. Vean cómo se presentará. Se presentará como Jehová de los ejércitos. Y la expresión nuevamente la digo en los salmos, una expresión repetida una y otra vez, Jehová Sabaoth. Y básicamente lo que aquí se está hablando es que Él es capitán de ejércitos no terrenales, sino celestiales. Es decir, Él llegará a la gran ciudad, llegará con sus ejércitos celestiales, entrará con toda autoridad. Ahora piensa en un momento. Jesús ya entró a la gran ciudad. ¿Se acuerdan cuán diferente fue su entrada? Una entrada humilde, una entrada sin mucho bombo y platillo, arriba de un pollino, un animal que aún no había sido montado. Algunos dijeron Hosana, no más que el problema es que a lo mejor esos que dijeron Hosana el domingo también dijeron crucifícalo el viernes. Porque las multitudes así son. Las multitudes a donde hay ruido allá van y dicen lo que allá dicen. Vean cuán diferente es la entrada del Rey de Gloria en este salmo. Está entrando a su ciudad y no está como mandando un memorándum diciendo voy a llegar tal día, tal fecha, por favor, recíbanme con gran esplendor. Él viene como Jehová de los ejércitos. Y la idea David la tenía muy clara. Cuando él se estaba por enfrentar al filisteo Goliat, le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vean los nombres que el salmista usa para referirse a este rey. Rey de gloria, fuerte, valiente y poderoso, Jehová de los ejércitos. Todos estos nombres reclaman la adoración sincera y justa que nuestro Dios merece recibir, porque Él ha vencido en cada batalla.
O sea, ¿por qué es que Él merece ser adorado de manera genuina? ¿Por qué es que Él merece ser adorado de manera honesta por nosotros? Sencillo, porque Él es el Rey de Gloria, porque Él es fuerte, porque Él es valiente, porque Él es poderoso. ¿En dónde encuentras un Dios que tenga todas estas características? No lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Todo esto solo tiene realidad en Él. Ahora nosotros deberíamos encontrarnos en la condición adecuada que el Rey de Gloria demanda de nuestras vidas. El Rey que viene debe encontrar a un pueblo más alto, es decir, que está buscando santidad, y un pueblo más justo, que está afirmando en esta tierra la justicia de Dios. ¿Cabemos ahí o no cabemos ahí? ¿Estás buscando su santidad? ¿Estás buscando afirmar su justicia en este mundo? Y tú dirás, bueno, es que nadie es justo, es que nadie es santo. ¿Y no será que Dios quiere comenzar contigo y conmigo, siendo más santos, siendo más justos? Me encanta tomar los 3 salmos juntos, porque el Salmo 22 nos habla del buen pastor que ha estado dispuesto a dar su vida por las ovejas. El Salmo 23 me habla del gran pastor que ha estado dispuesto a cuidarnos, a guiarnos y a bendecirnos bajo su pastoreo. Pero el Salmo 24 nos habla del príncipe de los pastores que regresará, y regresará como Rey de Gloria. Y eso demanda que su rebaño se encuentre en estas dos condiciones, buscando ser más santo, buscando ser más justo, establecer su justicia aquí en la tierra mientras a nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Y es maravilloso cuando podemos saber y estar seguros de que el buen pastor sigue cuidando de nosotros, y el buen pastor sigue dándonos la oportunidad para caminar en gracia, en santidad, en paz, en gozo. Pero esto demanda de nosotros diligencia. Y yo te animo nuevamente, te insto en el amor de Jesucristo a que diligentemente busques a Dios, a que diligentemente busques su presencia, a que diligentemente busques caminar en santidad, a que diligentemente busques afirmar su justicia en esta tierra. Un día Dios nos llamará a cuentas, y un día ese Dios que creó la tierra, que afirmó la tierra y que la tierra subsiste por Él, estaremos delante de Él y nos llamará a cuentas de nuestra mayordomía, de lo que hicimos aquí en la tierra mientras Él nos dio vida. Y tenemos la oportunidad de corregir el rumbo si hay que corregir el rumbo. Debe ser bien reflexivo, porque hay un chelar terminando los 6 versículos, y terminando el versículo 7 al 10 hay otro chelar en el Salmo, y son pausas. Ahora, tomando lo que has enseñado respecto a la participación de los peregrinos, del representante y del sacerdote, imagínate el gran silencio después de los primeros 6 versículos para poder entender realmente la objetividad con la que Dios se presenta en los primeros 6 versículos, donde no es cuestionable su autoridad y su soberanía sobre todas las cosas. Luego, cuando realmente se presenta entre el versículo 7 al 10 la majestuosidad de la entrada a la ciudad, y no es como que termina leyéndose el último versículo, sino hay una pausa antes de poder proseguir, quizás terminando con orar, quizás terminando con hacer pequeños grupos en medio de toda esa gente que vino, tomando el contexto real del Salmo, y el impacto que debe causar, ¿no? Porque al final de cuentas, yo he analizado algo. Hay modos, hay formas, hay costumbres, hay diseños, hay parsimonia, hay liturgia, que es como querer impactar a Dios
resulta que todo eso ni impacta el cielo ni impacta el infierno, porque son inventos nuevos. Pero lo que impacta al cielo y impacta a los demonios es la legitimidad con que una persona adora a Dios. Ahora, cuando este salmo te presenta la majestuosidad del 7 al 10, uno tendría que hacerse la pregunta: ¿realmente estoy siguiendo a este Dios al que me presentaron? ¿Realmente lo estoy siguiendo? ¿O estoy siguiendo simplemente una fantasía o una cuestión ilusoria diseñada bajo la religión, pero sin Dios? Porque aún se han camuflajeado conjuros dentro del cristianismo cuando hacemos mención al cielo, al aire, a la tierra y al fuego, que también es un conjuro demoníaco, pero son cosas creadas que de alguna manera aparecen en el fuego. Está bien, no es un volcán de erupción, Dios dio el volcán y Dios hace que aviente lava, y ves todo lo demás en Dios. Y no hay más que leer el libro de Ezequiel para ver el asunto de la rueda echando fuego y esto y lo otro. Y muchos nos podemos quedar allí, ¿no?, en el sensacionalismo de esto. Pero cuando agarras este salmo y te das cuenta que está partido en dos cosas que para mí son completamente objetivas de Dios, y te da pausas, es como para que reflexionemos. Porque yo también digo, oramos tanto que hacemos de la oración un monólogo y no un diálogo. Oramos, pero Dios no nos habla. Y entonces el asunto de la disciplina sería: yo voy a Dios y Dios viene a mí. O sea, no es el juego solamente en un sentido. Vas a Dios y Dios viene a ti. Esa sería realmente la idea clara que hay. El puente que hay entre el hombre alejado de Dios y un Dios ofendido es Cristo. Vamos a Dios porque el puente está tirado. Pero entonces cada uno de nosotros tendría que ser bien claro en esto. Abro mi corazón, lo adoro, y Dios se acerca a mi vida dándome respuesta de que realmente me encontré con Él y no me encontré con un invento religioso. Bueno, oremos esta noche y vayamos a Dios. Señor, te adoramos en este momento porque eres bueno, porque eres grande. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová es fuerte, valiente, Jehová es poderoso. Jehová de los ejércitos, Jehová es el Rey de Gloria. Podemos alabarte y adorarte en esta noche porque estamos seguros, estamos conscientes de esa realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y estamos anhelantes de poder ver tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia caminar en medio de nuestros corazones. Alabamos tu nombre en esta noche, te bendecimos, te adoramos, Señor Jesús, porque eres fiel, porque eres justo, porque eres verdadero y porque podemos reconocer en este momento de tu favor, de tu gracia y de tu gloria sobre